Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por concurrir a esta que es la 11ª sesión de este año del Seminario de Discusión del Departamento de Estudios Internacionales. Hoy tenemos una muy buena asistencia, así que los felicito a los alumnos en especial por estar presentes aquí. Y seguramente la asistencia no es mera casualidad. Que tenemos también un nuevo profesor y un nuevo expositor que por primera vez va a hacer uso de la palabra en esta instancia. Y voy a aprovechar entonces para hacer una pequeña introducción del profesor Martín Natalevich, que ha empezado a trabajar con nosotros este semestre. Martín es docente, periodista y analista internacional especializado en terrorismo y Medio Oriente. Eso es como su función profesional, pero desde el punto de vista académico es importante porque estamos en la universidad. Debo señalar que él es máster en Relaciones Internacionales en el King's College de Londres y también tiene otro máster en Diplomacia y Resolución de Conflictos en Herzliya de Israel. Actualmente, como lo acabo de decir, Martín se ha incorporado a la licenciatura de Estudios Internacionales de la ORT y, a pesar de ello, mantiene sus funciones periodísticas, o algunas de ellas por lo menos, en el diario El Observador de Montevideo. Tiene detrás de él, además de una tradición académica relativamente importante, aunque es un hombre bastante más joven que quien habla, ha trabajado con muchos medios de prensa y en muchos lugares, tanto en América Latina como en Europa o como en Asia. El tema, adecuado con su perfil profesional, tanto académico como periodístico, el tema que Martín nos va a exponer tiene la denominación de terrorismo, inspiración y anonimato. Yo creo que con esta primera aproximación a la figura de Martín, le damos la bienvenida y los dejo con la exposición de él. Muchas gracias. Les decía entonces que es una bendición poder estar acá para hablar de un tema que le he dedicado bastante tiempo de estudio y que me gusta mucho, que lo he seguido con bastante recurrencia en los últimos años. Y bueno, hace unos días nomás estuve en Nueva York y la casualidad dio que yo llegara cuando, ustedes saben, hubo un incidente en pleno Nueva York, en Chelsea, en la zona de Chelsea, en pleno Manhattan, lo cual una vez más trae el tema a la mesa, ¿no? Digo, ustedes bien saben que cada tanto tiempo aparece un incidente, o no incidente tanto en Europa, o en Estados Unidos, o en Asia, o en África. Algunos tienen más repercusión mediática que otros, pero es un tema de agenda, es un tema de actualidad que convive con nosotros, el tema del terrorismo internacional. Y bueno, agradezco a todos los que están aquí, sobre todo a mis alumnos, lo cual me da un muy buen indicio de que no se aburren tanto al escucharme. Si me quieren escuchar en una actividad extracurricular, me da un buen indicio a mí, por más que mañana todos saben que tienen que entregar un control de lectura, así que agradezco que estén aquí. Yo voy a hablar de terrorismo, anonimato e inspiración. Estas son las tres palabras que yo elegí para esta conferencia. Y me parece importante empezar por ahí. Me parece importante empezar por definir de qué voy a hablar, hacer una definición conceptual lo más acotada posible. El universo del terrorismo es muy amplio. Hay muchos estudios empíricos sobre diferentes cosas, pero yo me quiero centrar en esas dos cosas, anonimato e inspiración. Y voy a hablar de terrorismo, que es un fenómeno social, y ya lo estoy definiendo, un fenómeno social y político, que hoy y desde hace algunas décadas nos preocupa mucho, pero que no es un fenómeno exclusivo que se limite solamente a este tiempo que estamos viviendo ahora. Quizás hoy con los medios de comunicación masivos, con la era de la globalización, nos enteramos al instante de un incidente. Yo acababa de llegar al aeropuerto de Miami a las 5 de la mañana, me fui al gate donde iba a tomar la conexión para Nueva York y ya veía que CNN me estaba transmitiendo y aparte ya me estaban llegando mensajes de Montevideo, mirá que en Nueva York hubo un atentado o algo por el estilo.
Pero eso no quiere decir que esto no venga desde hace muchísimos siglos atrás. Y justamente podemos ir varios siglos atrás para encontrar grupos humanos, sobre todo sectas de carácter religioso, que utilizaban algo muy parecido a lo que hoy conceptualizamos como terrorismo, para justamente generar terror a sus enemigos y así poder lograr sus cometidos, cumplir con los objetivos que se proponían. No quiero perderme mucho en ejemplos, pero les puedo nombrar lo que fue conocido como la Orden de los Asesinos, una secta musulmana chiita que habitó en algunos territorios del Medio Oriente entre el siglo XI y el XIII y que utilizaba métodos que engendraban terror y que ustedes verán si hay algunos estudios sobre esta Orden de los Asesinos, y muchas de las tácticas que utilizaban tendrían puntos de comparación muy fuertes con algunas de las técnicas que hoy se utilizan en el presente. Lo mismo con los celotas sicari, ¿no? También una secta, en este caso de origen judío, que ya empieza a marcar cómo el terrorismo no es cosa de un solo grupo, ni siquiera religioso, ahora voy a hablar sobre eso, pero ni siquiera de un grupo específico. Decía la secta celota sicari de origen judío, que utilizó algunos métodos novedosos para luchar contra los romanos y sobre los cuales se han trazado también algunos paralelismos en cuanto a lo que es el uso del terror al día de hoy. Entonces, como decía, el terrorismo no es cosa de hoy y tampoco es cosa de un determinado grupo religioso y ni siquiera de la religión en sí mismo. El terrorismo es fundamentalmente de carácter político. Hubo terrorismo anarquista, hubo terrorismo marxista, hubo terrorismo anticolonialista, hubo terrorismo racista. Y quizás hoy sí estamos en lo que Rapport, un teórico bastante importante de estos temas, habla de la cuarta ola del terrorismo, la denominada ola de carácter religioso, que hoy tiene sí un peso distintivo, tiene un peso muy importante. O sea que en la actualidad hay una motivación que viene dada por lo religioso y sobre todo por interpretaciones políticas del Islam, que ustedes saben, el Islam es una religión y muchas de las interpretaciones que nos generan se utilizan o se ponen al servicio de la política, que son por lo menos lo que nos ha dominado en materia de terrorismo en los últimos 30 años, podría decir, 25 o 30 años, pero tampoco es exclusivo. Hasta no hace tanto, un grupo como la ETA también utilizaba el terror para cumplir con sus objetivos secesionistas. Lo que une a todas estas experiencias, ya sea tupamaros, supremacistas blancos, yihadistas, eterras, es el deseo de hacer un cambio, generar un cambio social, un cambio político, y justamente ellos lo que ven es el uso de la fuerza, de la violencia, como una herramienta legítima para lograr esos cambios. Y puede haber muchas definiciones de lo que significa terrorismo. De hecho, hoy en día uno de los problemas que hay a nivel de internacional, a nivel de los expertos y gobernantes, es que no pueden ponerse de acuerdo en cuanto a lo que es terrorismo, por aquello que para lo que algunos es un terrorista, para otros será un luchador por las libertades humanas. Entonces, uno de los grandes problemas que hay en la cooperación a nivel internacional en terrorismo es un problema conceptual, un problema de que no se pueden poner de acuerdo en lo que llaman terrorismo, y eso está en la base de algunas de las flaquezas que hemos tenido como sociedad internacional para enfrentar este flagelo. Pero más allá de estos problemas conceptuales, generalmente el terrorismo moderno suele tener algunas características comunes que voy a enumerar. Y todavía estoy en la introducción de mi charla. Número 1, el terrorismo apunta a civiles. Número 2, la acción nunca es el fin, sino un medio para comunicar un mensaje. Por lo general, un mensaje de cambio, una intención de cambiar el status quo imperante. Número 3, como tal, el terrorismo es concebido como un espectáculo y su efecto solo será válido si genera atención mediática. Solo será válido el atentado en Nueva York si están ahí todos los canales en el perímetro de la Quinta Avenida y la 23, como estaban hace 2 días, con todos los móviles satelitales reportando lo que ahí pasaba. ¿Por qué? Porque ese reporte de los periodistas podrá captar la atención de la ciudadanía
y eso podrá generar miedo y pánico que fuerce a que sea la propia ciudadanía la que le pida un cambio a sus gobernantes. Como verán, es un movimiento en cadena. El acto terrorista, el acto violento, no es el fin en sí mismo, sino un medio para que eso sea reportado, para que genere pánico en la ciudadanía, para que la ciudadanía, que es la que usa el voto, después cambie a los gobernantes que están utilizando políticas que a ese grupo en particular, no importa cuál sea, tanto molesta. Podríamos hablar largamente si como estrategia el terrorismo es efectivo o no, o sea, si cumple sus fines o no, como estrategia de cambio del status quo social y político, pero no voy a entrar en eso porque no es el tema de mi charla, quizás quedará para otra ocasión si el terrorismo es efectivo o no. Dije que voy a hablar de terrorismo, pero para entender cómo se llega a que un individuo de unos 20 años tome la decisión de sumarse a las filas de Al-Qaeda o del Estado Islámico, hay que entender fundamentalmente los procesos que operan en el medio. Y por eso yo hoy les voy a hablar de anonimato y de inspiración. Anonimato porque voy a intentar explicar justamente esos procesos de radicalización que parten cuando el individuo es un completo desconocido, cuando es un anónimo. Radicalización es una palabra que yo digo mucho, que la repito mucho, y si alguno me vio escribir sobre eso o hablar en la televisión, es algo que repito mucho, y me la van a sentir repetir hoy porque es imprescindible para realmente entender cómo llegamos a esto, cómo llegamos a que alguien opte en el camino del terrorismo como una opción, que la considere como una opción a tomar en cuenta. Hoy no voy a hablar de Al-Qaeda ni del Estado Islámico como organización, ni cómo funcionan, ni cómo financian sus operaciones. Todo eso puede ser temas de otras charlas. Si quieren, y hay un espacio de preguntas, me pueden hacer alguna pregunta al respecto, no hay problema. Pero lo que voy a hacer es centrarme en el individuo. Voy a intentar centrarme en ese proceso de radicalización que recorren los individuos. Y justamente voy a intentar explicar cómo es que aparece esa inspiración, de dónde sale, de dónde proviene. Una vez hecha esta introducción, les comento que mi charla va a tener dos partes. En la primera parte voy a desarrollar los elementos necesarios para que ese individuo sea radicalizado. Vamos a intentar entender este proceso de radicalización y en la segunda voy a dar algunas claves para pensar cómo sería posible que ese individuo salga, se aleje del extremismo en el cual se metió, en ese camino en el que se metió. Así que, sin tanto vamos a hablar de radicalización, deberíamos primero intentar definir para saber de qué estamos hablando, de qué hablamos cuando hablamos de radicalización. ¿Qué es un radical? La palabra surge por ahí en el siglo XVI y ha significado varias cosas en diferentes momentos. En el siglo XVI significó algo fundamental, entre comillas. En el siglo XIX pasó a significar algo que se aleja del status quo y en el siglo XX pasó a tener un significado más revolucionario, como contrario a algo que es moderado. Así que ya vemos que en 4 siglos la palabra, de lo que se entendía por radical, tuvo diferentes acepciones. De manera que con esto podemos afirmar que es un término relativo y que depende del contexto. Y que obviamente tiene cierto grado de subjetividad también. La pregunta es radical respecto a qué o respecto a cuándo. Eso es lo que hace que sea un término relativo. De forma que, más que centrarnos en el término radical, me interesa que pensemos en el concepto de radicalización. ¿Y qué es la radicalización? Y aquí sí puedo brindar una definición mucho más contundente. Radicalización es el proceso por el cual un individuo adopta un sistema de creencias extremistas que incluyen la disposición a usar, apoyar o facilitar el uso de la violencia como un método efectivo y legítimo para el cambio social. Si quieren, vuelvo a hacer esta definición. Radicalización es el proceso por el cual un individuo adopta un sistema de creencias extremistas que incluyen la disposición a usar, apoyar o facilitar el uso de violencia como un método efectivo y legítimo para el cambio social.
En estos procesos de radicalización actúan por lo general tres elementos que son muy importantes. Hay cuestiones de carácter estructural o estructurales, hay ideología y hay un componente social muy importante. Y voy a desarrollar estos tres elementos. Yo les pido a ustedes que por un momento hagan este ejercicio conmigo y se imaginen que son un joven musulmán, que se pongan en la vista de un joven musulmán de unos 22 años de origen pakistaní, que nació y vivió toda su vida en un suburbio al norte de Londres llamado Luton. Sus vecinos son musulmanes. En la cuadra de su casa hay un vendedor de alfombras y uno que vende shawarma. Y también hay una mezquita a la cual ustedes en realidad nunca fueron, o en realidad fueron muy pocas veces, porque mucho no les interesa la cuestión religiosa. Porque su padre llegó a Inglaterra cuando era un adolescente y tampoco les inculcó mucho a ustedes el deber religioso. Han sentido hablar a su abuelo y también a su padre de sus nostalgias en las calles de Islamabad. Les gustaría algún día conocer, sí, la ciudad en la que nació su padre y su abuelo, pero no es algo que estén muy apegados a ellos, no están muy apegados a su conexión pakistaní. Porque ustedes nacieron en Londres y han vivido prácticamente una vida como británico, yendo a la escuela con británicos, pagando impuestos para la realeza como verdaderos británicos, emborrachándose los domingos antes de ir al fútbol como británicos. La única diferencia aparente es que ustedes no se les ponen así los cachetitos coloraditos por el frío como sí le pasa a los británicos. Pero tampoco es que ustedes se sientan del todo británicos. Es decir, no se emocionan cantando God Save the Queen, ni siguen teniendo delirios de imperio. Entonces llega un momento en el que ustedes no se sienten muy cómodos en el lugar en el que están. No conectan totalmente con sus raíces, ni siquiera leen el Corán, pero tampoco se sienten que forman parte totalmente del lugar donde nacieron y donde viven, o donde vivieron toda su vida. Y a todo esto empiezan a escuchar cosas en su barrio, en las calles de Luton. Cosas que quizás escucharon antes, pero nunca les habían prestado tanta atención. Empiezan a escuchar que ustedes, como descendientes de inmigrantes musulmanes, difícilmente tengan las mismas posibilidades que otros británicos. Les dicen estadísticas que parecen confirmar que ustedes quizás nunca salgan de Luton y su vida sea quizás parecida a la de su padre, con trabajos de muchas horas y generalmente mal pagos. Y ahí pasa algo. Se empiezan a sentir un poco insatisfechos con su condición. Empiezan a percibir, y la palabra subrayo es una percepción, cierta discriminación en cuanto a lo que a ustedes les corresponde y sus posibilidades reales en este mundo. Y por favor entiendan esto como un juego que estoy haciendo. Es decir, ustedes tienen muy buenas notas en el colegio, tan buenas como para ir a una universidad como el London School of Economics, pero sin una beca difícilmente puedan acceder a esa educación. Y de a poco, muy de a poco, empiezan a sentir cierta frustración en sus vidas a medida que van creciendo. Esto es lo que un señor llamado Miller conceptualizó como la hipótesis frustración-agresión, que dice algo así como que siempre que exista agresión, uno presupone la existencia previa de frustración. Y esto puede ser verdad. Ahora, lo que agrega Miller es que la frustración siempre lleva cierta forma de agresión. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque si la pobreza fuera la causa de todas las revoluciones, viviríamos a los tiros todo el tiempo, sabiendo que un 15% de la población mundial tiene dificultades para acceder al alimento. Hay gente que tiene la capacidad para hacer otras cosas con sus frustraciones y no las convierte en agresión. A esa percepción de vivir en un mundo injusto pueden haber diferentes respuestas, ¿verdad? Entonces la percepción definitivamente es importante en esto. Entonces, las cuestiones estructurales, lo que acabo de describir son cuestiones estructurales, una percepción de pobreza, una percepción de discriminación,
son las que acabo de nombrar y no explican por sí mismas que alguien quiera convertirse en un terrorista, pero tampoco son completamente irrelevantes. ¿Por qué? Porque en esta historia en la que ustedes están ya había algunos rasgos de crisis identitaria y lo que hace esta percepción de injusticia es producir una apertura cognitiva. ¿Qué quiero decir con esto? De repente ustedes se empiezan a abrir a un mundo que hasta ese momento había permanecido cerrado, que hasta ese momento no había sido considerado como una posibilidad. Entonces hay ciertos discursos, ciertas visiones del mundo, ciertas narrativas que a ustedes les empiezan a resonar un poquito, y ahí es donde entra el segundo elemento que yo nombré, la ideología. Un buen amigo del barrio en Luton les empieza a contar sobre esta visión que tiene un integrante de la mezquita, que no es el imam, o sea, no es el líder religioso máximo, pero que siempre está ahí. O sea, es un tipo importante, siempre está rodeado de gente e incluso da algunas clases. Y les empieza a contar esta visión del mundo según la cual existen dos campos separados. Por un lado, Dar al-Islam, la casa del Islam, y por otro, Dar al-Harb, la casa del enemigo, que son infieles. Y su amigo les empieza a contar sobre todas las cosas que los occidentales les hicieron a los musulmanes, de cómo les han robado sus tierras, que alguna vez hubo un gran califato, que fueron la civilización más avanzada en el planeta Tierra, y que se los quitaron todo, que se los robaron todo. Desde las cruzadas, la expulsión de España, las invasiones de Napoleón, el colonialismo británico y francés de principios del siglo XX, la caída del imperio turco otomano y con él el último gran califato, el enclave judeo-sionista en Palestina y bueno, por último, la llegada de los yanquis a Medio Oriente, o sea, el día que pusieron un pie en Arabia Saudí, al pedido de la monarquía saudí en realidad, el día que Bush invadió Irak. Les empieza a contar todas estas cosas. Y su amigo les dice que lo que dice este líder es que todas las razones de sus males tienen un fundamental y muy claro y muy clara razón, un elemento externo que los causó. Y entonces ustedes empiezan a escuchar todo eso y al ver su realidad, esa situación difícil que les toca vivir, y piensan que quizás haya algo de verdad en eso que su amigo les dice, reproduciendo la palabra del imam. Y bueno, de a poco empiezan a ir a la mezquita, todavía se emborrachan los domingos antes de ir al fútbol, como cualquier inglés, pero van a la mezquita a escuchar a esta persona que tanto les habló su amigo. Él parece saber mucho, habla con muchísima propiedad y se preocupa mucho por su situación personal, la que los afecta a ustedes como individuo y como musulmán. Es como un guía espiritual para ustedes. Y cuando vuelven a su casa, entran a internet y se ponen a leer ahí en cualquier sitio, no importa en qué sitio estén ingresando. Y parece que hay otros que piensan igual a él, a su líder, y también a su amigo que les recomendó este líder. Y en los lugares que ustedes están leyendo hay videos de cómo sufren otros musulmanes en Siria o en Gaza o en Irak. Y ustedes empiezan a ver esos videos de sufrimiento y de sangre. Y al mismo tiempo ven en la tele que la derecha extremista y los supremacistas blancos ingleses los quieren echar de su país porque dicen que ustedes no pertenecen a ese país. Y ustedes siguen yendo a la mezquita a escuchar a esta figura que los inspira y les habla de su visión del mundo, pero un día les dice algo más. Un día les dice que es necesario, que es un deber pasar a la acción, que está bien, que el Corán lo permite, que ustedes tienen el deber de proteger a todos sus hermanos musulmanes en aquellas tierras en donde hay mayorías musulmanas y en aquellas tierras en donde no hay mayorías musulmanas. Su deber es hacer la guerra, y si lo hacen, el paraíso entonces será su recompensa. Y ustedes escuchan todo esto, y la verdad que todavía tienen muchas dudas, ¿no? Ya hace como 1 año y medio que están escuchando, pero hacer la guerra, se preguntan, ¿no será mucho? ¿No será demasiado? ¿Involucrarse en actos de violencia?
Son preguntas que ustedes se hacen y que se preguntan sobre todo sobre el coraje que ustedes tienen para llevar adelante esa acción. Y un día tienen la necesidad de contarle sus dudas a su amigo, el que lo llevó en primera instancia a conocer el imán. Y aquí es donde entra el tercer elemento sobre el cual yo les quiero hablar. Repasemos. Hablamos de cuestiones estructurales, hablamos de ideología y ahora vamos a hablar del aspecto social. Los rasgos estructurales están, ya les mostraron la ideología, pero solamente estar expuesto a una ideología no es suficiente para convencerse de algo o para que se transforme en un motivador suficiente para el accionar. Se necesita que esa ideología resuene con el universo interno de cada uno y que esté contenida dentro de determinado marco social. Y entra el amigo que les presentó a esa figura, al líder, pero que también los introdujo a un grupo de pares donde hay confianza, hay complicidad, hay un sentimiento mutuo, hay honor. Y su amigo les hace ver que tener esas dudas los va a hacer perder a ese grupo que ustedes tanto aprecian, con el cual tanto se sienten identificados. Entonces deciden seguir adelante y quedarse en el grupo. Y bueno, todos sabemos que las dinámicas grupales son bastante diferentes a otro tipo de interacciones. Las dinámicas grupales logran que la gente haga o se comporte de una forma en la cual no se comportaría quizás estando de manera individual. En las dinámicas grupales se generan formas de pensar diferentes, se crea un racional diferente para la acción, se justifica la acción de forma diferente. Se crean oportunidades para la acción y sobre todo las dinámicas grupales influyen de forma distintiva y determinante en los procesos de toma de decisiones. Entonces, ir hacia la acción o tomar un camino de acción violenta en el marco de una discusión grupal será bastante diferente que hacerlo de manera individual. Entonces, toda esa camaradería, todos esos lazos que se sienten muy fuertes de amistad, de entendimiento mutuo, hermanos de sangre en el combate, están ustedes luchando por una misma causa. Toda esa lealtad genera y termina dando una predisposición inaudita e inédita para que, sumados a los rasgos estructurales e ideológicos y obviamente un toque muy personal, un joven musulmán de Luton de 22 años, ¿soy yo eso? No. Termine queriendo irse a un campo de entrenamiento de un grupo radical en Irak, en Siria o en Pakistán, o termine conformando una célula propia que declara lealtad a un grupo radical para actuar en suelo inglés. Entonces ahora este joven ya no se emborracha los domingos antes de ir al fútbol, ni siquiera va al fútbol, le parece que es cosa de infieles ir al fútbol, anda con una barba larga, reza diariamente, lee el Corán, va a la mezquita, le pide a su hermana y a su madre que se tapen el cabello y anda diciendo estas ideas locas de que el 11 de septiembre se lo hicieron los americanos a ellos mismos como una justificación para invadir Afganistán e Irak. Esto es como un joven musulmán pasa desde el anonimato y a través de la inspiración hacia el terrorismo, para hacer una acción que a él lo representa, pero que tan solo es un mensaje. Él, este joven, será un medio y lleva un mensaje de cambio inscripto en su cuerpo. Pasará del anonimato a tener un nombre en los medios de comunicación, un nombre que ustedes recordarán por algunos minutos y que yo tendré que estudiar justamente para contarles esto ahora. El cómo lo hace, el cómo efectivamente logra entrenarse o cómo se vincula con alguna organización, cómo logra juntar los recursos materiales para intentar no ser detectado con anterioridad por los servicios de inteligencia. Es un tema también para otra charla, y ahora ustedes están viendo que el tema terrorismo da para muchas charlas, en el que dije al principio obviamente que yo no me iba a meter. Así que si me permiten voy a ir brevemente a la segunda parte, que prometo que será mucho más corta, más sucinta que esta primera parte. Entonces la pregunta es,
si las creencias que alimentan el terrorismo pueden ser cambiadas o no. Esa es la pregunta de fondo. ¿Podemos disuadir, podemos evitar que un individuo se meta en ese camino de radicalización? La experiencia apunta a 3 características comunes cuando pensamos en esfuerzos para alejar a alguien del extremismo. Lo primero es que la duda ya tiene que estar plantada adentro del individuo. Es decir, gente de confianza, familiares, amigos o otros líderes religiosos deben estar muy cerca acompañando ese proceso de alguna forma para intentar disuadir a esta persona. Y se le tiene que ofrecer un grupo de pares alternativo también al que integra. Se le tiene que ofrecer una alternativa social, ideológica, también para lograr disuadir que esta persona se meta en ese camino. Sin embargo, considerando que los argumentos de grupos radicales como el Estado Islámico se alimentan en una forma perversa pero muy seductora de entender la religión, algunos de los contraargumentos también tienen que ser de carácter religioso. Entonces, ¿cómo persuadir a un yihadista o a alguien tentado por el yihadismo? Hay que, de alguna manera, lograr explicarle que puede haber una forma más verdadera o quizás una mejor forma de entender el Islam que el fanatismo que promueve el Estado Islámico o Al-Qaeda o los grupos afines. Y una forma justamente es desafiando su visión del mundo, según la cual hay un espacio que pertenece y en el cual el Islam prevalece y otro donde la fe del enemigo puede ser encontrada. Hay que, de alguna manera, desafiar esa visión del mundo en donde existe una división tan tajante entre lo que es el espacio del Islam y el espacio de Occidente. En la tierra que controla, en parte de Siria e Irak, el Estado Islámico se jacta de haber restablecido Dar al-Islam con una pureza comparable a las primeras comunidades musulmanas. Cuanto más idealizada sea esta visión, más fácil será convencer a un joven musulmán fácilmente impresionable que todo lo que no sea esa zona de pureza es un lugar habitado por adversarios que no merecen misericordia. Sin embargo, un mentor, un líder religioso, puede demostrar que esa división nunca fue binaria, nunca fue estrictamente tan así. Hay situaciones intermedias donde el Islam no predomina, pero puede ser practicado y enseñado libremente. Los musulmanes incluso tienen un concepto para esto que se llama Dar al-Dawa, un espacio en el cual los musulmanes pueden vivir en una tierra que oficialmente no sea musulmana, pero que pueda practicar libremente la religión. Otro término importante que nos saca de esta visión binaria y confrontativa es Dar al-Had, que refiere a lugares en donde comunidades musulmanas viven en paz con otros. Hay algunos eruditos musulmanes que dicen que Occidente es un lugar mucho más cómodo para que los musulmanes puedan practicar su fe en comparación con estados donde la religión mayoritaria es justamente el Islam. Y yo tuve la experiencia hace unas pocas semanas, pocos meses de estar en Londres junto a una secta musulmana que tiene su centro de califato en Londres y que, entre otras cosas, lo que dice, se llaman Ahmadíes, y lo que dicen es que Occidente les ha dado justamente la posibilidad de profesar su religión de forma libre, una posibilidad que su originario Pakistán no les permitió, porque en Pakistán ellos son perseguidos y no reconocidos como musulmanes. Y obviamente que el Islam, donde se le atribuye una importancia suprema al honor, tiene mucho que decir acerca de la lealtad y la obediencia a estados que permiten que los musulmanes puedan practicar su fe de forma segura. Para los yihadistas y para occidentales que son escépticos del Islam, la ley islámica, es decir, la Sharia, puede evocar imágenes de castigos religiosos crueles. Para un joven musulmán frustrado por la ambivalencia de la vida en Occidente,
puede haber algo atractivo, quizás algo seductor acerca de poder hacer un cambio, de ser el elemento para impartir una justicia implacable ordenada por Dios y por tanto cerrada a escrutinio. Pero un mentor puede sugerir retornar al significado original de la Sharia, una forma de promover el bien, del bienestar del individuo y de darle paz a la comunidad. El término, en su sentido original, no solo refiere al concepto de retribución, pero a utilizar el Islam como una guía positiva para vivir de forma generosa y para vivir de forma humilde. Un yihadista duro, ya formado, puede haber estado influido por un manifiesto como el que escribió Al-Qaeda llamado La gestión del salvajismo, ¿qué nombre? La gestión del salvajismo, y publicado en la web en 2004. Este manifiesto, como tantos otros que hay por ahí, es un llamado hacia la violencia sin piedad, especialmente en países musulmanes donde Occidente tiene o ha tenido algún tipo de influencia. La intención es fomentar la percepción de injusticia y la necesidad de reivindicación, forzar a Occidente a que actúe a desmedida para traer caos y para traer colapso a partir del cual un verdadero califato pudiera emerger. Estoy describiendo en algunas palabras la intención del Estado Islámico en Siria. Pero ¿podría ser posible convencer a un sujeto que todo esto es ajeno a la filosofía de la guerra que se establece en el Corán y sobre todo por quienes lo interpretan, por quienes le dan estas interpretaciones? Este punto enfatiza que la guerra solo debe ser considerada en respuesta a una agresión o traición y fundamentalmente que el daño hacia civiles debe evitarse. Estos son todos esos contraargumentos que se pueden establecer. Entre los musulmanes que se han propuesto alejar a gente del terrorismo, ninguno de los puntos que acabo de enumerar son muy disputados. Cada uno tiene el objetivo de desafiar esa narrativa del Islam radical, de estar retornando a las fuentes puras del Islam. Pero eso no significa que estén libres de controversia. En varios países europeos existen programas de radicalización cuyo objetivo es justamente detectar prematuramente cuando hay casos de jóvenes que se acercan al extremismo. Este tipo de programas, por ejemplo en Inglaterra, que es el caso que yo más conozco, se sirven del entramado social, maestros, asistentes, incluso la policía, asociación de vecinos, ONGs, que son percibidos como agentes de detección temprana. Y en cierta forma es así porque su cometido es informar a las autoridades cuando aparecen elementos que una persona pueda estar iniciándose en un camino radical. En general estos programas es muy difícil evaluarlos, es difícil saber cuán efectivos son o han sido, pero hasta ahora son la única respuesta que las autoridades han encontrado para hacer frente a un problema que, como espero que haya quedado claro en esta charla, es mucho más complejo de lo que muchas veces en los medios de comunicación se intenta describir o se los intenta presentar. Así que mi conclusión es que, si bien como he enumerado, los procesos de radicalización son complejos y se requieren de muchos factores para que un individuo tome la decisión de optar por la violencia para generar cambios políticos y sociales a nivel mundial, también existen posibilidades de trabajar para derradicalizar a esos individuos, y esos son esfuerzos colaborativos que no solo tienen que integrar a los agentes de las sociedades occidentales responsables, sino que también tienen que involucrar a las propias comunidades musulmanas en el mundo que llevan un mensaje pacífico de intentar de que no prevalezcan esas narrativas, esas interpretaciones políticas que más dañan al Islam y que por supuesto dañan a Occidente también. Así que esto es cuanto les quería decir. Quedo a disposición de preguntas, comentarios o cualquier otra cosa que quieran traer a la mesa.